Comenzamos a grabar. Bueno, buenas tardes. El tema de hoy es sistema de tuberías en serie. Un sistema de tuberías en serie eh, es como tal un conjunto de tuberías en el que se mueve el fluido de un punto a otro en una sola trayectoria. Entonces acá vemos un conjunto de tuberías y el flujo está en esta trayectoria, ¿cierto? Desde el punto 1 al punto 2. En estos sistema de tuberías en serie puede haber más de una pérdida por fricción o una pérdida localizada por accesorio, como ocurre en los sistemas reales. Entonces, acá en este sistema vemos una impulsión a través de una bomba desde un depósito 1 a un depósito 2, ¿cierto? Entonces vemos eh, el conjunto de tuberías, vemos una línea de succión. Esta línea de succión es desde el depósito antes de la bomba, y la línea de descarga es la tubería después de la bomba, ¿cierto? Entonces, línea de descarga y línea de succión. Hay algunos dispositivos, pueden haber más de una pérdida menor, como por ejemplo acá en la entrada, acá en la salida, por esta válvula, en los codos. También hay varias pérdidas menores. También hay varias pérdidas por fricción, como por ejemplo acá hay una pérdida de fricción en esta línea de succión. También hay otra pérdida en la línea de descarga, ¿cierto? Y en otros tramos dependiendo si son considerables en longitud, tienen una longitud considerable, van a tener entonces una pérdida por fricción asociada. Deben recordar que los accesorios ocasionan pérdidas al sistema, así como las pérdidas por fricción, que son pérdidas debido a la fricción que opone las tuberías en sus rugosidades al flujo. Entonces esa pérdida de energía se disipa al fluido como calor. Entonces una pérdida de energía es un desperdicio de energía. Entonces pequeñas pérdidas de energía se pueden significar dos cosas. O sea, si la pérdida es más pequeña posible, entonces se va a requerir una bomba o motor más pequeño, lo cual es deseado, o que un sistema puede producir la salida de energía más grande, ¿sí? Eso puede significar si unas pérdidas de energía son pequeñas. Si las pérdidas son altas, entonces van a requerir una bomba de mayor tamaño para vencer esas pérdidas, y también se va a producir una salida de energía más pequeña, ¿vale? Algunos ejemplos en el que encuentran sistemas de tuberías en series pueden ser los sistemas de riego, perdón, en las plantas de tratamiento de agua, en las distribuciones de agua, en las redes, en los sistemas de bombeo, como las estaciones de bombeo, sistemas de extinción de incendios. Eh, Hay muchas aplicaciones de estos sistemas de tuberías en serie. En esta sesión vamos a analizar los tres tipos de problemas, tres clases, como lo divide Mott. La primera clase es el cálculo de la potencia para una tubería en serie. Puede ser la potencia requerida por una bomba o la potencia debido a una diferencia de altura. El problema clase 2 tiene que ver con el cálculo de caudal. Entonces, a su vez, hay tres métodos que él propone cuando solo se incluyen las pérdidas por fricción, cuando las pérdidas por fricción y menores son pequeñas, y cuando en el método C es cuando se tienen en cuenta pérdidas por fricción y las pérdidas menores son relativamente altas o son significativas. Y el clase 3 es cuando se diseña la tubería, es decir, se dimensiona la tubería, cuál sería ese diámetro. Acá hay dos métodos que él propone, cuando solo incluye la pérdida por fricción y cuando se tiene en cuenta las pérdidas por fricción y las pérdidas por menores. En esta clase vamos a ver los problemas de clase 1. Entonces, en los sistemas de clase 1, para todos los problemas, hay que plantear esta ecuación general de la energía. Entonces, entre un punto 1 y 2, entonces va a ser la carga de presión en el punto 1, la carga de velocidad en el punto 1, la carga de elevación. Asimismo, la carga de presión en el punto 2, la carga de velocidad, la carga de elevación. Entonces, se coloca la ecuación en el sentido del flujo. Entonces, de 1 a 2 se plantea la ecuación. Este H sub A es la energía que suministra un dispositivo mecánico como la bomba. H sub R es la energía que se le retira al fluido debido a motores que aprovechan la energía del fluido para producir algún tipo de energía. Eh, También se incluyen las pérdidas por fricción y las pérdidas menores.
Entonces, en este tipo de problemas, entonces, las pérdidas por fricción van a ser ocasionadas, van a haber entonces para una pérdida por fricción en esta línea de succión, va a haber también una pérdida H sub F2 debido a la línea de descarga. Para este sistema mostrado van a haber 4 pérdidas menores, entonces va a ser HM1, HM2, porque es una sumatoria, entonces serían 4 pérdidas menores. Entonces esas pérdidas menores van a ser una pérdida en la entrada, acá va a haber una pérdida en la válvula, una pérdida en los codos, en este codo y en este codo, y una pérdida a la salida del fluido que llega al tanque de almacenamiento de esa agua. Entonces, para estos problemas hay que calcular todas esas pérdidas para poder calcular la potencia requerida por esta bomba o seleccionar esa bomba. Entonces, en este ejemplo, que es del libro de Motz, en el sistema ilustrado, se pide hallar la potencia que suministra la bomba. ¿Sí? Si se sabe que su eficiencia es del 76%, si el flujo o el caudal es 54 metros cúbicos, el fluido es alcohol metílico a 25 grados Celsius, la línea de succión es de 4 pulgadas, 15 metros de largo, esta línea de succión. La longitud total de la tubería de acero, esta tubería de acero 2 pulgadas, tiene una línea de descarga en una longitud de 200 metros. Eh, Acá pide o recomienda que se suponga que la entrada desde el almacenamiento 1 es a través de una entrada de bordes cuadrados y que los codos son estándar. Entonces la válvula está abierta por completo y es de tipo globo. Entonces los datos son el caudal de 54 metros cúbicos hora, es 0.015 metros cúbicos por segundo. El diámetro de succión es 4 pulgadas, que es aproximadamente 0.1 metro. El diámetro de descarga es de 2 pulgadas, 0.05 metros. La rugosidad promedio es 4.6 por 10 a la menos 5 metros para esas tuberías. Listo, entonces para este problema se plantea la ecuación de energía. Entonces el H sub R, como no hay un dispositivo mecánico que le retire energía al fluido, entonces se quitó de la ecuación. Ya acá vemos entonces que en el depósito 1, entonces en el punto 1, vemos entonces que aquí la cabeza de velocidad es 0 y la presión como está expuesta a la atmósfera también es 0. Por lo tanto, se cancela estos dos términos, presión y velocidad, en el punto 1. En el punto 2 es muy similar. Se cancela la velocidad en esta parte, en la superficie tiende a ser 0 y la presión como está expuesta a la atmósfera, la presión manométrica se hace 0. Entonces, se cancelan estos dos términos. Este término, estos términos. Entonces me va a quedar despejando esta H sub A, que es la altura o la energía que se le debe suministrar al fluido por el dispositivo mecánico, que en este caso es una bomba. Entonces este Z1 que está sumando pasaría a restar. Entonces va a ser Z2 menos Z1. Y Z2 menos Z1, ¿qué es? Z2 menos Z1 va a ser, si este es Z1 y este es Z2, entonces Z2 menos Z1 va a ser 10 metros. Ya es un dato conocido. ¿Sí? Entonces se conoce Z2 menos Z1. Las pérdidas por fricción no se conocen porque hay que calcular el factor de fricción, y las pérdidas por menores, las pérdidas por accesorios, hay que calcularlas, y todas estas están en función de ¿qué? De la velocidad, ¿cierto? Recuerden que esto es con la ecuación de Darcy es F o H sub F es F L D por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esa es la ecuación de Darcy, ¿cierto? Entonces hay que calcular ese F y esta B. Y lo mismo para las pérdidas menores. Pérdidas menores es el coeficiente de pérdidas por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces este es un coeficiente de pérdidas menores por el velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces se puede hallar con los datos que se tienen el caudal, la velocidad. Entonces el caudal es 0.015 metros cúbicos hora y el diámetro en la succión. Entonces, como los diámetros en la succión varían, succión y descarga o impulsión, en la succión es 0.1 metros y en la
y en la descarga o impulsión es 0.05 metros. Entonces los diámetros son diferentes. Este diámetro es de 4 pulgadas, que es 0.1 metros, que es el diámetro de la succión, y el diámetro de la descarga es 2 pulgadas, aproximadamente 0.05 metros. Entonces van a ver, para un caudal que está pasando, que es estable por este sistema, que es este valor, van a variar las velocidades tanto en la succión como en la descarga. Entonces se calculan esas dos velocidades porque los diámetros son diferentes. Entonces la velocidad Pero en la succión, ¿sí? qué pena una pregunta, es que no se me entrecortó acá por el internet y me puedes explicar por qué cancelaste presión uno, velocidad uno Listo, y perfecto. presión 2. Perfecto, vale. ¿Por qué la cancelo? Porque resulta que en este punto, como está expuesto a la atmósfera, ¿sí? Esto está expuesto a la atmósfera, entonces, ¿qué se hace? La presión, si vamos a trabajar con la presión manométrica aquí y la presión manométrica acá, entonces si esto está a presión atmosférica en la superficie, la presión manométrica se hace cero, así como en el punto 2. Como esto acá está en reposo, en la parte superior, la velocidad va a tender a ser cero en comparación a la de salida. Asimismo aquí con la entrada de este depósito, entonces las velocidades, esto como si estuviera quieto, y esas velocidades van a tender a ser cero, tanto velocidad como la presión, ¿vale? Gracias. ¿Vale? Listo, entonces lo que se quiere hallar es esa H sub A, que es la energía de la bomba. Entonces, para calcular esas pérdidas, hay que calcular las pérdidas, se necesita calcular esas velocidades. Entonces la velocidad de la succión va a ser caudal sobre área, y el área de la succión es pi por el diámetro de la succión al cuadrado sobre 4. El diámetro de la succión es 0.1 metros al cuadrado sobre 4. Efectuando esto, tengo una velocidad de succión de 1.9 metros por segundo. Ahora, se hace lo mismo para la descarga, lo que cambia es el diámetro, entonces en el diámetro se coloca el diámetro de la descarga, que es 0.05 metros, y se calcula una velocidad. Entonces la velocidad en la descarga, al ser una tubería más pequeña, la velocidad es mayor que esta, que es una tubería más grande, un diámetro, y pues entonces la velocidad va a ser menor. Entonces ya tenemos las velocidades. Entonces, bueno, algo que se me ha pasado decir es que acá, en esta sumatoria, recuerden que va a ser, vamos a calcular dos pérdidas por fricción, un HF1 y un HF2. Entonces va a ser, la HF1 es la pérdida por fricción en la succión, y la HF2 es la pérdida por fricción en la descarga. Y las sumatorias de pérdidas menores van a ser asociadas a cada dispositivo que está en, en esa línea eh, de la tubería, ¿cierto? Entonces van a ver, por ejemplo, como se mencionó antes, van a ver cuatro pérdidas. Va a haber una pérdida en la entrada, una pérdida en la válvula, una pérdida en los codos y una pérdida en la salida. Entonces, estas son las pérdidas que están aquí. Este sistema va a tener una pérdida en la entrada, una pérdida por esta válvula, una pérdida por este accesorio, por estos dos codos, ¿cierto? Y una pérdida a la salida, ¿vale? Entonces, se calculan todas las pérdidas de esos dispositivos. Entonces, la primera pérdida, que es de la entrada, en una entrada, ustedes verifican en las tablas, ya suministra estos coeficientes de resistividad, o en su efecto miran cómo es el cálculo de ello, dependiendo de las condiciones que se tenga. Y esto ya se ve en unidades anteriores. Entonces, teniendo esa K, entonces va a ser, se calcula la primera pérdida. Entonces, como la entrada está en la tubería de succión, entonces se relaciona con la velocidad de succión, ¿cierto? La pérdida de la entrada está en la succión. Por ejemplo, aquí, como la entrada es aquí, se toma entonces la velocidad de la succión. Entonces va a ser la velocidad de la succión, que ya la calculamos como 1.9, lo elevamos al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, reemplazando ese K, que es 0.5. Entonces esto da 0.09 metros debido a la entrada.
Ahora a la válvula de globo está abierta al CAE 10, lo pueden consultar en tablas. Y acá, como la válvula está en la tubería de descarga, como vemos aquí, la válvula está en la tubería de descarga, ¿cierto? Está después de la bomba, entonces se trabaja con la velocidad de descarga. ¿Sí? Entonces, esa velocidad de descarga ya la habíamos determinado, 7.63. El K es 10 sobre 2 veces la gravedad, esto da 29.7 metros. En los codos, entonces los codos ambos están localizados en la descarga, como vemos en la figura. Los codos están en la descarga. Después de la bomba están estos dos codos y la salida obviamente está en esta tubería de descarga. Entonces, por lo tanto, esas pérdidas se van a calcular con la velocidad de descarga. Como vemos aquí, velocidad de descarga, velocidad de descarga. Lo que hacemos básicamente es colocar los K. Como hay dos codos, entonces los dos codos se multiplican por K. Son los dos codos idénticos. Si los codos fueran diferentes, entonces va a ser la pérdida del codo 1 más la pérdida del codo 2, pero como los codos son exactamente lo mismo, son dos codos de 90, entonces tienen el mismo K y por lo tanto se pueden sumar, ¿cierto? Porque van a dar la misma magnitud de la pérdida. Entonces va a ser 2, que son dos codos, por 0.5, que es el coeficiente de resistividad para un codo de 90. La velocidad de la descarga ya la determinamos con el caudal y el diámetro de la descarga. La gravedad es constante, entonces esto me da 2.9. Y las pérdidas a la salida, entonces se trabaja también con la velocidad de descarga. Entonces aquí va a estar asociada, bueno, acá el K es 1, acá colocamos es 1 en vez de 0.5, ahí me equivoqué. Acá iría 1, ¿cierto? Iría 1. O simplemente no se coloca nada porque todo número está explícito que todo número está multiplicado por la unidad. Entonces las pérdidas menores, todas las pérdidas menores, que son las sumatorias, va a ser entonces la pérdida por la entrada, va a ser esta suma, más esta, más esta. Entonces las pérdidas, la sumatoria, las pérdidas menores de, o sea, este término, van a ser todas las pérdidas que se calcularon en el sistema, ¿cierto? Entonces van a haber 4 pérdidas asociadas. Entonces, H sub m, que es la sumatoria de esas 4 pérdidas calculadas, ya se conoce. Ahora lo que falta hallar es la pérdida por fricción. Entonces, para la pérdida por fricción, van a haber entonces 2 pérdidas por fricción, como vemos en el esquema. En el esquema va a haber una pérdida por fricción en la succión y una pérdida de fricción en la impulsión o descarga. ¿Vale? Entonces, calculamos la primera pérdida por fricción. Entonces, para el alcohol metílico a 25 grados se lee una viscosidad y densidad de 5.60 por 10 a la menos 4 pascal por segundo y la densidad de 789 kilogramos metros cúbicos. Entonces, con estos datos, recuerden que para hallar, acá hay que hallar F para poder calcular la pérdida por fricción usando la ecuación de Arce. Entonces, eso va a depender del tipo de flujo. Entonces, en este caso, calculamos Reynolds. Reynolds va a ser la velocidad de succión por el diámetro de la succión por la densidad del fluido sobre la viscosidad del fluido. Entonces, esto da un valor de 267.696. Es mayor que 2.200, entonces el flujo es turbulento. Yo puedo utilizar o el diagrama de Moody o puedo emplear esta ecuación de Swain, que ya la vimos, ¿cierto? Entonces, van a tener en cuenta la rugosidad relativa, que es el diámetro es 0 metros, sobre la rugosidad promedio, que es un valor que es suministrado al saber el material de la tubería. Y este Reynolds, que es el valor calculado, este valor, entonces ya se puede hallar F. Entonces esa pérdida, ese F1, ese factor de fricción en la línea de succión, va a ser igual a 0.018. Ahora,
se calcula esa pérdida por fricción. Entonces va a ser esa pérdida por fricción es igual al factor de fricción por la longitud de la succión sobre el diámetro de la succión por la velocidad al cuadrado de la succión sobre 2G. Entonces, el factor de fricción, 0.018. Ya lo hallamos con la ecuación esta. La longitud de la succión ya es un dato suministrado por el ejercicio. Es 15 metros, ¿sí? Que es lo que da aquí. Una tubería de succión de 15 metros, ¿sí? Entonces, la longitud ya se tiene 15 metros. El diámetro es 0.1 metros. La gravedad es 9.81 y la velocidad con el caudal y el diámetro 1 es 1.9. Entonces, hay una pérdida por fricción en la succión de 0.5 metros. Se hace lo mismo para las pérdidas por fricción en la descarga, ¿cierto? En la descarga, entonces, se halla también Reynolds, pero Reynolds en este caso lo que se va a trabajar es con la velocidad de la descarga, porque estamos trabajando para las pérdidas por fricción en la descarga. El diámetro va a ser el diámetro de la descarga y la densidad y viscosidad ya van a depender de la temperatura a la cual se encuentre ese fluido. Acá vemos también que el flujo es turbulento, es mayor que 2200 y por lo tanto yo puedo emplear esta ecuación para hallar F. Entonces, en esta solo vamos a reemplazar dos variables, que va a ser la rugosidad relativa, el diámetro 0.05 metros y la rugosidad de esa tubería, del material, ¿sí? El Reynolds se acabó de calcular, que es este valor. Reemplazamos y esto me da 0.020. Ahora calculamos con la ecuación de Darcy-Weisbach, calculamos esas pérdidas por fricción. Entonces el F, 0.02, lo acabamos de calcular. La longitud de la descarga es 200 metros, lo pueden consultar en el ejercicio. El diámetro de la descarga en el sistema internacional es 0.05 metros, 2 veces la gravedad al término este. Este va siendo la velocidad de descarga al cuadrado, calculada con el caudal y el diámetro de la descarga, y esto da una pérdida de 237 metros aproximadamente. Entonces, ya tenemos todas las pérdidas, todos los datos necesarios para calcular esa energía que debe suministrar la bomba, que es esta ecuación que se dedujo a partir de la ecuación general de la energía. Entonces esa H sub A es la que se va a calcular. Este Z2 menos Z1 es la diferencia de nivel entre los dos depósitos. Esta H sub F1 y más H sub F2 es la sumatoria de las pérdidas por fricción. Recuerden que los sistemas en serie pueden tener más de una pérdida por fricción o más de una pérdida localizada o menor. Recuerden que hay 4 pérdidas menores: la entrada, la válvula, los codos y la salida. Entonces ya esto se ha calculado, la diferencia de altura es 10 metros, las pérdidas por fricción 1 es 0.5, las pérdidas por fricción 2 es 2.37, entonces 0.5 y 2.37 es la pérdida en la línea de succión, ya la hemos calculado, 0.5, y la pérdida en la línea de descarga es 237, entonces 0.5 y 0.37 hacen referencia a las pérdidas en la succión y en la descarga, pérdidas por fricción. Ahora, las pérdidas menores son 4 dispositivos, ¿cierto? Entonces van a ser estas 4. Entonces esta 0.09 va a ser la pérdida de la entrada, las pérdidas de la válvula, de los codos y la pérdida de la salida. Entonces 0.09 es 29.7, ya eso lo hemos calculado aquí. Las pérdidas, no sé si ustedes notan, estos van a ser los valores de la pérdida por la entrada, 0.09, de la pérdida por la válvula, de la pérdida por los codos y de la pérdida a la salida. Son 4 situaciones que generan pérdidas menores, ¿sí? Ay, es que yo tengo una duda. ¿Esa K es una constante? O sea, ¿eso que la K representa nunca cambia o...? La K depende, es un coeficiente de resistividad. En la clase anterior se explicó, y ese coeficiente de resistividad va a depender del dispositivo, si es un codo abierto, si es cerrado. Hay una metodología calcular, te recomiendo leer
el libro de pérdidas menores o el video que yo les suministré de cómo salen esas K, ¿cierto? En este caso ya están suministradas y se leen de tablas. Se leen de tablas, por ejemplo, para una válvula, para un COE 90, tiene un valor de, el que se muestra acá, por ejemplo, son constantes que se leen de tablas. Entonces un COE 90 grados es 0.5, es una constante que va a depender de cada dispositivo. Si es una válvula abierta completamente o cerrada, entonces de globo, una válvula de tipo globo abierta va a tener un K igual a 10, ¿sí? Entonces eso ustedes lo leen de tablas, ¿vale? En los libros de mecánica de fluidos, de hidráulica de tuberías, van a encontrar esos valores de coeficiente de receptividad, ¿vale? Listo. Entonces, ya resolviendo estas sumas, aquí se halla el valor de HA, que es lo que se le llama carga sobre la bomba, ¿cierto? Esa es la energía que debe proporcionar la bomba al fluido. 281.7 unidades de energía por cada peso de fluido. Entonces, ¿qué quiere decir esta HA? Esta HA es la energía que debe proporcionar la bomba para vencer la diferencia de alturas más las pérdidas por fricción más las pérdidas menores. Ahora, calculando esa carga sobre la bomba, ya podemos calcular esa potencia de la bomba, la potencia que requiere la bomba. Si se trabaja, si se conoce que su eficiencia es del 76%. Entonces va a ser HA es 281, ya se calculó, la energía que debe suministrarse al fluido. El peso específico es densidad por gravedad, la densidad es 789, la gravedad es 9.81. El caudal 0.015 metros cúbicos por segundo y la eficiencia 0.76. Esto me da 43.034 watts sobre 1000 me da 43 kilowatts aproximadamente. Esta es la potencia que debe suministrarse en la bomba, ¿cierto? Hay que buscar una bomba que permita con esa potencia, ¿cierto? Que pueda lograr esa potencia. La actividad es que ustedes resuelvan esto utilizando una hoja de cálculo de Excel. Hay unos principios de tuberías del diseño para que lo tengan en cuenta. Hay que tener en cuenta aspectos como la cavitación, también disminuir pérdidas. Bueno, aquí en la página 326 ustedes pueden detallar todo eso, sí, para optimizar los diseños. Entonces, acá en la página 327 del libro, ellos proponen algunos cambios en el diseño, como por ejemplo, se disminuye la longitud de la línea de succión de 15 a 1.5 metros si se supone que los depósitos deben permanecer en la misma posición, ¿cierto? O sea, la misma diferencia de nivel, y esos 13.5 metros adicionales o de esa resta, de lo que se le quitó a la succión, se le puede añadir a la descarga. Entonces va a ser, entonces la descarga va a tener 200 más 13.15 más 13.5, la descarga va a tener una longitud de tubería de 213.5. Si se cambia una válvula de compuerta abierta por completa en la succión, si se incrementa la línea de descarga de 2 a 3 pulgadas, entonces se va a tener esta velocidad de descarga, la carga de velocidad va a ser esta. Si se reemplaza la válvula de globo en la línea de descarga por otra válvula abierta por completo, entonces si se realizan todos esos cambios, entonces van a encontrar que la energía que debe agregar la bomba va a reducirse de 217.4 a 37.9, es decir, una reducción muy significativa. Es decir, que la bomba va a requerir menos potencia. Entonces, por ejemplo, si se hacen todos esos cambios, la potencia es aproximadamente 33 kilowatts, y si se hacen los cambios va a cambiar a 5.8 kilowatts, es decir, menos costos de energía, menos costos de la bomba, y se puede optimizar el sistema. Es decir, una reducción de casi un factor de 6, ¿cierto? Entonces, muy significativo para el diseño, ¿vale? Entonces, esto es lo que le quería explicar el día de hoy. En la próxima clase les voy a explicar los problemas clase 2 y los clase 3.